Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, por tu amor, por tu verdad, por tu misericordia, porque tú, Señor, has sido bueno con cada uno de nosotros. Por lo tanto, hoy nos presentamos delante de ti en esta preciosa mañana. Reprendemos todo arte de brujería, de encantamiento, de lectura de la carta, todo vudú, en el nombre de Jesús, toda agonería, y declaramos que la sangre de Cristo nos limpia, Señor amado, y nos cubre con su presencia. Espíritu Santo, lléname de tu gracia, de tu poder. Yo reconozco que solo es un privilegio el que tengo, ser el predicador de la palabra en esta mañana, pero la honra y la gloria de todo lo que va a pasar es a ti, Dios mío. Padre, planta, Dios amado, esta palabra en lo más profundo del corazón. Planta esta palabra en lo más profundo de la mente. Que esta palabra nos lleve a caminar. Que esta palabra nos lleve, Dios mío, a ejecutar, a tener fe en Jesús, el Hijo de Dios. Y la gloria es tuya, Dios amado. Gracias, Padre. Amén y amén. Ven con el aplauso de Dios. Aleluya. ¿Puedes tomar asiento? Take a seat. Hay poder en Jesús. There's power in the name of Jesus. El tema de hoy Today's title is que vamos a predicar es aumentanos la fe. that we're going to be teaching under the title of Give Us More Faith. ¿Cuántos dicen amén por eso? How many of you say amen? Y usted dirá, ¿por qué, pastor, el tema aumentanos la fe? And you probably say to yourself, well, how come, Pastor, you're telling me to get more faith? En muchas de las cosas que tenemos que hacer a diario, In many things that we have to do daily, necesitamos fe. we need faith. Y usted dirá, pues, ¿qué es la fe? And what you probably ask yourself, what is faith? La Biblia describe la fe como And the Bible describes faith as es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que yo espero. is the truth of what I don't see, but the conviction of the things that I believe in. Pensamos que la fe únicamente la necesitamos para orar. We think that faith we only need it to actually pray. Pensamos que la fe únicamente la necesitamos cuando miramos un ser querido que está enfermo en el hospital. We think that faith we are only going to be needing it whenever we actually face somebody who's actually sick at the hospital. Hay personas que piensan que no necesitan la fe, Some people think that you don't really need faith, que solo el pastor de la iglesia necesita fe, that only the pastor of the church needs faith, porque él es el que ora por los enfermos, because he is the one that prays for the sick, porque él es el que ora por los problemas. because he is the one that prays for the problems. Pero la Biblia dice But the Bible que says sin fe that without faith, es imposible agradar a Dios. it is impossible to please La God. única forma posible The only way possible para agradar a Dios to please God es teniendo fe. is having faith. Jesús habló de la fe. Jesus spoke about faith. Los apóstoles hablaron de la fe. The apostles spoke about El faith. evangelio de Jesucristo es de fe. The gospel of Jesus is about faith. Por lo tanto, So, por la fe by faith, es que nosotros somos salvos. is that we are saved. La Biblia narra The Bible talks y habla and says y exalta and exalts a hombres y mujeres men and women que tuvieron fe. who had faith. Hablan de la fe de Barak, They talk about Barak's faith. hablan de la fe de Elías, They talk about Elijah's faith. hablan de la fe de Daniel, They talk about Daniel's faith. hablan de la fe de Gedeón, They talk about hablan de la fe de Josué. They talk about Joshua. Josué cuando tenía fe Joshua, when he had y faith quería ganar una batalla, and he wanted to win a battle, necesitaba la fe he had to use his faith. y aplica su fe And he applied it, hablando de la naturaleza, talking to the natural, hablando de los tiempos talking to the times, y le da una orden al tiempo and he gives an order to the que time. esto sobrenatural That is something supernatural. solo podría ocurrir It could only occur cuando un hombre when a man y una mujer and a woman tienen fe. has faith. ¿Qué fue lo que hizo Josué? What did Joshua do? Le habló al sol, He spoke to the sun. le habló a la luna He spoke to the moon. y le dijo, detente tu sol, And he said, stop right there where you at. y luna, tú detente también en Gabaón. And moon, you do as well, stop. Ellos necesitaban la luz del tiempo They needed the light of the day para terminar una batalla to finish a battle que habían empezado. that they had started. Las tinieblas en ese
towards the y enemy. todo un ejército And all the army iba a morir. was going to die. Pero hubo un hombre, But there was one man, hubo un líder but there was a leader que se atrevió a hablar del tiempo. that dared to talk to the time. Era la única It was the only salvación. salvation. Creer en Dios, Believe in God, que Dios detenía los tiempos. that God would stop the Y time. la Biblia dice And the Bible que says el sol se paró, that the sun stopped, que la luna se detuvo. that the moon stopped. Científicamente Scientifically, es imposible this is impossible. que la luna se haya detenido That the moon would actually y que el stop sol se haya detenido. and the sun would stop. Porque dicen Because it says que la tierra that the earth, gira alrededor del sol. it goes around the earth. Pero sí pasó algo. But yes, something did happen. El tiempo que ellos necesitaban, The time that they needed, Dios lo alargó. God stretched it out. Dios hizo lo que tenía que hacer. God did what He had to do. Yo me imagino I can imagine si este hombre that if this man no le hubiera hablado would have not spoken a la situación difícil. to his tough situation, Hoy se contaría la historia today the story will be told. de que un ejército completo There was a full army de Dios of men murió en una guerra. died at war. Hoy se hablaría Today we will be y se diría, and it will be si said los sueltan solo, that if Joshua hubiese tenido fe. would have had some Hoy faith. Dios quiere hablar a tu vida. Today God wants to Hay speak. situaciones difíciles en cada uno de There are nosotros situations, tough situations in each que of us. pensamos que no tienen respuesta. We think that it doesn't have an answer. Hay enfermedades There are sickness que se han declarado that there have been que los declared doctores dicen that the que doctor es that imposible it's impossible que venga sanidad, that to have some healing. que no se ha creado la sanidad That it todavía, hasn't been ni la something medicina. medicine. Pero déjame decirte algo, Well, let me tell you something. la today. Biblia The Bible me habla de hombres speaks about y de men mujeres and about que women tuvieron fe, who had faith, me hablan and it speaks to me de aquel Mesías about that que Messiah venía predicando that came and spoke, un evangelio de fe. preaching the Yo gospel. no sé la situación difícil de tu vida, I don't know the yo no sé la enfermedad tough. con que lidias, I don't know what La enfermedad. you're dealing with, la enfermedad con que lidian familiares, or the sickness that seres queridos, your loved ones. pero se necesita un hombre, Oh, but you need a man. pero se necesita una You mujer need a woman atrevido, to be there, que tenga fe to have faith, y que le hable a esa situación and speak to that y que situation, le hable a ese problema and speak to that y problem, que le presente el problema, and present to that por problem. grande que sea, The great, que hay un Dios that there's a mighty God, más grande que tu problema. greater than your A problem. ese Dios, dame un aplauso a Dios. Te quiero presentar I want to present to you today, en el libro de Lucas, in the book of Lucas, encontramos en el versículo 17 we find in the verse donde 17 Jesús where Jesus le habla a los discípulos spoke to the y disciples, les dice algo and he said to them que es imposible de hacer. that it is impossible to do. Y le dice, si tú le dices a ese sicómoro, That if you tell that valley, quita tus raíces take off your roots y plántate en el mar, and plant yourself in the sea. y si tuvieras fe cuando dices esto, And if you had faith whenever you said this, ese sicómoro that va a mountain quitar las raíces would actually break y se va a ir a plantar al mar. and would be planted somewhere A else. mí me llama la atención esto, That caused my attention porque yo puedo ver la escena because I can see the center de Jesús enseñándole of Jesus showing, el árbol enfrente teaching them about the tree that's in front of y you, la imaginación del maestro and the imagination of the teacher, donde pone a pensar a los discípulos where he has all the disciples thinking, y les dice, es algo imposible. and they say to themselves, "This is impossible." Muchas veces A lot of times, hay cosas there are things que parecen imposibles en nuestras vidas. that seem impossible in our lives. Cuando la Biblia habla But when the Bible y speaks se refiere and it talks in a un árbol about a tree que está bien aplantado, that is very well planted, se está refiriendo a una autoridad it is referring to an o authority algo que tiene autoridad or something that has o alguien que tiene gobierno. or someone that has government. Este sicómoro This tree es un árbol que crece por muchos años. is a tree that grows for many years. Es un árbol silvestre. It's a silver. Okay, silvestre. It's a tree. It doesn't have a name. It's just a tree. Yo me imagino Jesús, I can imagine Jesus el mensaje que quería decirle a los apóstoles. trying to give the apostles a message. Cuando empiezo a ver a las personas que les da este And mensaje I start looking at the people he's giving the message to, y les da esta enseñanza, and he's giving them teaching. eran personas con mal carácter. It was people with bad Eran character. personas que él había escogido del vulgo. It was
Si usted le empieza a ver a Pedro, if you start looking at Peter, tenía un carácter terrible. Peter had a horrible character. Amaba a Dios, He loved God, pero su carácter estaba primero. but his character was first. Cuando tenía que defender al He maestro, had to defend no lo defendió como debería de ser. He didn't defend Jesus the way he was Sacó su supposed to. espada He took out his sword y cortó la oreja and cut the ear de unos que fueron a capturar al maestro. of those who came to capture Jesus. Cuando empezamos a ver los caracteres And when we look at the character que están arraigados en la vida de la persona, that they are in the life of the human, empezamos a entender we start to de que a understand veces nosotros that sometimes we, en nuestra vida in our own lives, han nacido they have been esos sicómoros, a couple of esos árboles silvestres those trees in our lives dentro de nosotros. inside of us. Ese puede ser tu mal carácter. That could be your bad character. Ese puede ser la adicción al alcoholismo. That could be the addiction to alcohol. Ese puede ser la adicción a la droga. That could be your addiction to Ese drugs. puede ser la adicción a la That pornografía. could be your addiction to Que es algo imposible that is something con las impossible fuerzas humanas by the man's de quitarlo. to take away. Necesitas la fe But you need faith. y la fe de Jesús. And the faith in Jesus. Necesitas hablar del You problema need to speak to that problem. y decirle el problema que tu Dios es And grande. tell that problem that your Yo God no is sé los mighty. problemas, pueden ser problemas migratorios. I don't know your problems. Pero sí, I don't know your problems. It could be short-term issues. pero he visto a Dios But I've seen God obrar. to work. He visto a Dios I've seen God bajar a personas de un avión bring people from a porque airplane todavía no es el tiempo. because it's not the time yet. He visto a Dios I've seen God entrar al hospital to come inside the hospital con una palabra profética with a prophetic word y levantar a los enfermos. and heal the, and revive the dead. He visto a Dios I've seen God hacer grandes cosas do great y things milagros. and miracles. Y los primeros milagros And the first que he miracle visto a Dios hacer that I've seen God es en do mi vida. is in my Por life. eso predico And that's why a un Dios I de milagros. of a God that Posiblemente possibly hoy tienes que quitar today esa planta you need to take away en tu that vida in your que life no te deja fe, that does not allow you to give faith. que siempre piensas That you always think en la lógica of the logical y haces la fe a un lado. and you put faith on Déjame something. decirte Let me tell you que something. yo conozco a un hombre That I know a man que vino that came y que desafió la lógica. that he placed himself in front of the logic. Conozco a un hombre I know a man. que desafió a la química. Química. I know a man that came and how do you say desafiar? Desafía. Okay, nobody knows. Okay. All right, I know a man that came and stood in Que front of the logic desafió a la física. and stood in front of physics. Conozco a un hombre I know a man que desafió la ley de la gravedad. that came and stood in front of gravity. Ese hombre se llama Jesús. That man is Jesus. And you told me, Pastor. And you do it, he said, Pastor. You told me, you told me. Usted me dice, explícame. What are you talking ¿De about? qué está hablando? Necesito conocer a ese I hombre. need to know that man. Ese hombre se llama Jesús. Ese hombre, that man is named Jesus. Cuando Jesús When Jesus camina sobre las aguas, walked over the water, Él está desafiando he is standing against gravity. la ley de la gravedad. He is challenging the law of gravity. Cuando Jesús When Jesus convierte el agua en vino, turns water into wine, Él está desafiando he is challenging la ley de la química. the law of chemics. Cuando Jesús When Jesus está multiplicando is multiplying los panes the y bread, los peces, the fish, está desafiando la física. he is challenging Conozco physics. a un hombre I know a man que puede hacer todo esto. that can do all these things. Conozco a un hombre I know a man que puede cambiar tu tiempo. that can change your Hay time. gente que dice There's people that que say hay personas que nacieron that it's people that were para born ser ricos to be rich, y que los ricos ya están. that the rich are Hay already gente chosen. que dice There's people que that hay say personas que nacieron there are people para that ser felices to be happy, y ya están los que van a ser and they felices. said they already been chosen. Hay gente que dice There are people que that ellos nacieron that they were para born vivir to en live la condición que están. in the condition that Pero which déjame they are in. decirte, But let me tell you La today, Biblia dice the Bible que says para el que cree that he who todo es posible. everything is La possible. Biblia dice The Bible says que si tú tienes fe, that if you have faith, un grano de mostaza, tu historia puede cambiar. your life will change. Denle un fuerte aplauso a Dios. Y usted dirá, Pastor, And you probably say, Pastor, ¿por qué usted dice eso? ¿por qué, why do you say this?
Porque un día Because one day, yo era esa persona que pensaba así. I was that man that thought like that. Yo pensaba que Dios I thought that no God tenía suficiente poder did not have enough para strength cambiar mi vida. to change my life. Aquí hay personas There's people here en today, medio de ustedes and the months of us, que usted no conoce su pasado. that you don't know their Pero past. si usted le preguntara a cada una de esas personas, But if you ask every one of ¿cuál es them tu pasado? about their past, Estas personas te dirían, that person would tell you estuve a punto de quitarme la vida. that I was about to take away my Estas life. personas te dijeran, These people would tell yo you era una persona I pervertida. was a perverted person. Estas personas te dijeran, These people would tell you tenía deseo de matar. I had a feeling, I had a wish. to Estas die. personas te decían, These people would yo tell you odio a los que están felices. I hate those who are happy. Te contarían de su historia un poco And they would tell you about their y tú story. quedarías impresionado And you would be impressed. porque ahora lo ves diferente, Because now you see them cambiado. changed. Pero déjame decirte una But cosa, let me tell you something. hay un mensaje en la palabra There's a message que from the dice word that says que Cristo Jesús, that Jesus el Christ, Hijo de Dios, the Son of God, vino a salvar came to y save a levantar and lo provide que se había perdido. that was Amén. Y eso que se había perdido, that was y muchos de los que están aquí, ¿saben qué dice la palabra? You know what the word says? Que lo vil That the bill y menospreciado de este mundo, and the menospreciado de este mundo, levantó Dios that God took that was looked at as para avergonzar to la sabiduría de este siglo, the wise of this time, para avergonzar la sabiduría de este siglo. to embarrass the wisdom of the time. Por muy inteligente que sea la ciencia, For then science can be very intelligent. por mucho estudio que se haga para sacar un doctorado y una profesión, The more studies you do to take por mucho que for inventen en la química, all this information that you may have about chemistry, jamás van a inventar they can never invent el poder sobrenatural de the Dios. supernatural power of God. No soy doctor, I'm not a doctor. no soy piloto, I'm not a pilot. gloria al Señor, no soy una persona que trae un talento desde niño, I'm not a problem that I'm not a guy that has a talent since a kid. pero aunque no he sido doctor, But even though I'm not a doctor, he orado por los enfermos I have prayed for the sick y han sido sanados, and they have been healed. aunque no he practicado cirugía Even though plástica, I've never practiced surgery, he orado I've prayed y Dios ha creado and God has created miembros. members. Quiere decir, hermanos míos, That means que el Dios al cual predicamos that the God that we pray tiene el poder has power para venir to come y hacer lo imposible en nosotros. and do the impossible in us. Usted dirá, You pastores, probably say to you, pero ¿cómo Dios puede cambiar el corazón de un hombre? well, Pastor, how can a God change the heart of a man? ¿O cómo puede cambiar Dios el corazón de una mujer? Or how can God change the heart of a woman? And you told me, pastor, And tú me dices, pastor, estoy a punto de terminar con una relación. I'm in the point to end my relationship. Yo siento que mi esposo no me quiere. I feel like my husband doesn't really Yo love siento me. que mi esposa no me quiere. I feel like my wife doesn't really Estoy love me. cansado porque mis hijos no me consideran. I am tired because my sons and my kids. Déjame decirte una palabra. Oh, but let me tell you, let me give you a word. Tú necesitas a Jesús. Today you need Jesus. Necesitas a Jesús en el hogar. You need Jesus in your place. Necesitas a Jesús en tus pensamientos. Necesitas a Jesús You need Jesus en tu forma de hablar. in your way to speak. Porque tu forma de hablar Because in the way you speak, va a expresar quién tú it eres. will express about who you La are. Biblia dice The Bible says, cuál es el pensamiento del hombre what is the thought of the man en su corazón. in his heart? Tal es él. Just as he Dice que de la abundancia del corazón the Bible says that out of the abundance of the habla la heart, boca. the mouth Y speaks. muchas veces andamos hablando And a lot of times palabras we're sin fe. speaking words Muchas without veces lo faith, que decimos, ya todo está terminado. because everything is distorted. Déjame decirte, Let me tell you something. todavía Today, no es el right now, final. it's not the end. Todavía tu historia Your story could still, no tiene un final. it's not. Tú tienes que escribir en tu historia el nombre de Jesús. In your writing, your history. Gloria a Dios. Jesus will work out the story. Aleluya. And that's the end of it. Sí. That's okay. Dígame. Hoy yo quiero
Today, hablarte I want to speak to you de la fe. about faith. En el libro de San Lucas, capítulo 17, verso 5, nos está expresando de un acto de fe. In the book of Lucas, Nos está expresando it is speaking to us de mover about moving situaciones situations que han tomado raíces en that have nosotros. taken roots inside of us. Situaciones Situations que tú has tratado con tu fuerza, that you have tried with your pero no has podido. but you have not been able Un to. hombre A man. no puede cambiar el corazón de una mujer para que lo ame más. A man cannot change the heart of a woman to love her. Ni una mujer Neither can a woman puede cambiar el corazón de un hombre para que la ame más change the heart of a woman for that woman to love him o more, para que sea cariñoso and to be more loving, o para que cambie su actitud. but to change his attitude. Déjame decirte una cosa. But let me tell you Si something. tú lo has intentado And if you have y lo tried has dicho and you have said it, y tienes años de hablar lo mismo and you have years y talking, ves que no sucede nada, but you have not seen anything yet. hoy Dios quiere darte un consejo. Today God wants to give you an advice. Él le dijo He said a Jeremías to Jeremiah, en el libro de Jeremías, in the book of Jeremiah, cuando Jeremías when Jeremiah, se le había bajado la fe, his faith was, Dios le habló his faith had lowered. como te está hablando en esta mañana. God spoke to Jeremiah just like God is speaking to you Le this dijo, morning. Jeremías, And he said, Jeremiah, clama a mí, clama a mí, pray to me. pray to me, Pray to me, Jeremiah. porque yo te mostraré Because I will show you cosas grandes greater things y ocultas que no conocen. and things that you have yet known. A veces en la vida Sometimes in life, nosotros no podemos actuar we cannot act porque no conocemos lo oculto. because we don't know the unknown. No conocemos qué es lo que necesita ese hombre para que te diga que te ama. We don't know what that man needs for that man to tell you that he loves you. No conocemos qué es lo que necesita ese niño, esa joven para decirte que te ama. We don't know what that woman or that kid needs for him to tell you No that he loves you. conocemos We don't know lo que necesita esa mujer para decirte que te ama. what that woman needs for her to tell you that she loves you. Porque muchas veces Because a lot of times, somos sabios en nuestra propia we're razón. wise in our own understanding. Pero hoy Dios quiere decirte, Oh God, clama a mí, pray to me, porque yo te mostraré because I will show you algo que está oculto en tu corazón. something that is hidden in your heart. Cuando Dios revela lo oculto del corazón, When God reveals the hidden in your heart, entonces nos da la alternativa so that at that point He gives para us the nosotros authority continuar for us to y continue poder vivir una vida and continue living a life satisfactoria. that is satisfactory. Ese hombre no va a cambiar That man is not going to change porque tú se lo pidas así por así. because you're going to ask Ya se lo has him. pedido muchas veces. You've already asked him many Tú no times. sabes a veces si no tiene fuerzas. You don't know if that man Tú doesn't no sabes have por qué siempre acude a la droga. You don't know why he's always going to Nadie va a drugs. conocer Nobody will a una ever persona know a person refundida en el alcohol y la droga. addicted to drugs and alcohol. ¿Sabe por qué? You know why? Porque muchas veces cuando uno se mete al alcohol y a la droga, Because many times when somebody Cuando becomes quiere addicted to salir, alcohol, when they ya no get puede. out, they can't. aunque su esposa se lo pida, Even though their wife aunque sus can hijos se lo act, pidan, their kids can aunque act, aquellas personas se lo pidan, even though their loved ones can esas act, personas tienen una historia. that person has a history. Empezaron por un poquito And they started with a little y bit, terminaron siendo esclavos. but they ended up being slaves. No pueden hacer nada por ellos. They can't do anything for Quieren themselves. hacerlo, They want to do pero it, no pueden. but they can't. Usted no sabe You don't know lo que se siente what it feels like vivir una adicción a la to droga. live in addiction to drugs. Cuando tú caminas por el lugar donde la venden, Because when you walk in tú this sientes que tu estómago se revuelca. how they sell it, you Se feel vuelve más fuerte que el amor que sientes a tu familia. stronger than the love you feel for your La family. Biblia habla de The esto, Bible speaks about que that. estas ataduras That these y estas ligaduras chains, no se rompen they don't break solamente porque alguien lo pida. simply because somebody Por asked eso you to. Dios But that's why God mandó a su hijo sent His Son, Jesús Jesus de Nazaret. of Nazareth. Ese hombre no va a cambiar así por así. That man is not going to change. Esa mujer no va a cambiar así por así. That woman is not Tú going to change. necesitas a Jesús You need Jesus en tu vida, in your life. en tu mente y en tu corazón. Yo me acuerdo I remember cuando mi esposa me decía when my wife said to me que por favor cambiara.
So she would say, please change. Y yo trataba. And I would try. I tried and I tried and I tried. Yo All trataba time. y trataba y trataba todo el tiempo. Y no podía. And I couldn't. Es cuando mis amigos más se acercaban a mí, los que decían que eran mis amigos. That's when my friends, those who said they were my friends, would get closer to me. Mi hogar estaba a punto de destruirse. My place, my home was to the point where it was going to be destroyed. Pero había un hombre que era más fuerte que mí dentro de mí. But there was a man inside of me that was stronger than me. Yo no podía pelear ya con ese hombre que era más fuerte dentro de mí. I couldn't fight against that man that was inside of me that was stronger Lo than me. único que tenía que hacer The only thing that I era darle la razón. it was give him the Y reason. cuando mi esposa me decía que estaba mal, And when my wife said that she was bad, el hombre que estaba dentro de mí atado, and she was upset, the Ah, man drogas y inside of alcohol. me that was addicted to the drugs and pensaba alcohol que mi esposa no tenía la razón. thought that my wife didn't have the right. Pero un día yo fui a la iglesia But one day I went to church y oí una palabra and I heard a word que hizo cambiar that made me change mi forma de pensar. the way that I thought. A mí me dijeron solo Jesús They said to me that no only puede Jesus cambiar. could change me. Y yo le digo, Jesús, cámbiame. And I said, Jesus, Y no please. pasó nada. And nothing happened. Y yo vine y hablé con el muchacho And then I came and spoke to the que man me dijo que Jesús me that cambiaba. said that Jesus would change me. Y le dije, ¿por qué no me cambió si yo se lo pedí llorando? And I said to him, how come you didn't change me? And I asked him crying. Y él me dijo, es que no es solamente así. And he said to me, it's not just like that. He Tú said, tienes que entregar tu vida you have to give your life por completo. completely. Y yo le dije, ¿qué quiere decir esto? And I said to him, what does this mean? Que yo voy a ser cristiano. That I'm going to be Christian? Y él me dijo, la única respuesta He said to me that para tu miseria the only answer to the mystery se llama Jesús. was Jesus. Tú puedes tomar una decisión, me dijo. You can take a decision today. Tomar a Jesús You can make a decision o today morir en la to take miseria donde vives. Jesus, or to live in the misery in which you live. Esa miseria no te la dio Dios. That misery God did Tú not te give metiste you. en ella. You got it. Yo me enojé con el muchacho I got mad at the porque yo le judge dije, because I said to ¿por him, qué si este hombre es cristiano me habla así? why is it that if this man is Christian, why is he talking to me like Y this? seguí en las drogas, And I continue y in the seguí drug, en el alcohol, and I continue y seguí drinking, maltratando a mi and familia, I continue y seguí mistreating my teniendo la razón. and I continue having Pero un the día, reason. como a las 4 de la mañana, But one day, look, Yo volví a ver hacia arriba. I looked up y le dije a Jesús and I said to que me God, diera una oportunidad, give me a chance, que yo iba a ir a la that iglesia, I would go to y church, le dije que le iba a dar una and oportunidad, that I would give him an que un opportunity, mes iba a estar en la that I would iglesia. give him a month. O había algo que mover en mi vida Oh, there was something in my que life yo no lo podía hacer that I couldn't do porque no tenía fe. because I didn't Para have que faith. eso se moviera, So that necesitaba la fe. I needed Y faith. la fe solo estaba And the faith en el was Hijo de Dios, in the Son en of Jesús God de Nazaret. and in Jesus of Para God. mí, la iglesia Church, era algo aburrido. it was something boring Para mí, for me. a la edad de los 22 I años, was 22 years old. la iglesia era para viejos. The church was for old Para people. mí, a la edad de los 22 años, At the age of 22, la iglesia no era para mí, it wasn't for me porque yo tenía un futuro, because I had a future el cual yo estaba destruyendo, in which I was el destroyed, cual ya estaba amarrado, in which it was already tied, y nadie podía hacer nada por mí. and nobody could do anything. Ya muchos sabían Many knew quién yo iba a ser. who I was, Solo alguien podía cambiar mi but historia, only one man y could ese do era it. Jesús. And that his name Era was Jesús, Jesus. que le fuerte aplauso a él. Y aquel que podía cambiar mi historia And he who could change my story era el que yo no quería escuchar, is the one that I didn't want to es el que yo no quería oír. is the one that I didn't want to Yo no quería oír a un pastor, I didn't want to hear porque en todas las iglesias because in all the habían churches, amigos míos I had friends que habían ido a la iglesia who had went to y lo que church decían era and they had said que los pastores se robaban el dinero, that all the pastors all they would que do los was steal pastores money. eran mentirosos. That all the pastors all they Había did was unos que lie. decían There were men que un that pastor said les había robado la novia, there was they, les había robado la mujer. there was a man that even said that Y he cuando yo pensaba ir a la iglesia, stole his wife. yo pensaba en estos pastores, And when I thought about yo going to pensaba
during the ministry of my life, Yo vine a Jesús I came to God cuando no tenía fuerzas. when I didn't have strength. Yo decía, cuando esté bien voy a buscar a Jesús. And I said that whenever I'm good, I will start going to church. Pero en las mañanas cuando yo me levantaba, hermanos míos, Oh, but in the mornings when I woke up, había algo que tenían que mover. there was something that Yo me happened. sentía el peor hombre del mundo. I felt like the worst Yo me person in the world. sentía la persona más vil del mundo. I felt like the most horrible person in this world. Pero la mañana en mis tiempos, In the morning, después de levantarte del alcohol y de la droga, after getting up after a long Era night of terrible. drinking and drugs, it was las horrible. personas que han pasado por eso The people who have me van a been through this entender will understand lo what, que es ver un amanecer what it's like to y ir wake a tu up casa and go to your donde house sabes que te van a reclamar when people are going to claim y estás enojado contigo mismo. you're mad at No yourself. necesitas que nadie más se enoje You contigo. don't need nobody else Y getting cuando upset. alguien más se enoja contigo, When somebody else gets entonces upset, empiezas a actuar you violentamente start acting very, porque tú sabes que hiciste mal. very aggressive because you know you did wrong. Eso me pasaba a mí. That's what would happen to me. Y le dije a Jesús que le daba el tiempo And I said, Jesus, para que me cambiara. I give you 1 month. Yo no podía ir a Jesús I couldn't go to God porque no tenía fuerzas. because I didn't have the Pero le strength. dije que iba a ir a la iglesia But I said that y I would empecé a asistir a una iglesia evangélica. So I started going to Y en church. una iglesia evangélica And empecé a oír I started listening. cómo debe ser el comportamiento de un padre, And what the behavior of a father should be like. cómo debe ser el comportamiento de un esposo y de una And esposa. what the behavior of a wife should be like. Y empecé a entender And I started to que el hombre en understand el hogar that the man in the no todo place, el tiempo tiene la razón. he's not right all the time. Empecé a entender And I started to de understand que Dios nos hizo perfectos. that God made us Empecé a great. entender And I started to que aquello understand que había dentro de mí, that was inside of me. yo no había nacido así. I was not born like that. Que yo cuando nací, That when I was born, yo fui diferente. I was different. Y yo tomé el teléfono And I took the y phone le hablé a mi mamá. and I called my Y le dije, mom. mami, And I said, Mom, cuando yo nací, ¿cómo era? when I was first born, Y las palabras de mami fueron, and my mom would say to me, papi, cuando tú naciste era hermoso. he said, Papi, when you were born, you were Cuando tú beautiful. naciste era un niño lindo. When you were born, you were beautiful. Cuando tú naciste todo el mundo te quería tener en brazos. When you were born, everybody wanted Me to decía, see you. papi, And she said to yo me, recuerdo cuando dijiste los primeros pasos. I remember when you first gave your first step. Papi, yo me acuerdo cuando tú me abrazabas, me besabas y me decías que me amabas. I remember when you used to tell me that you used to Me love me. decía, papi, eras hermoso. She would say to me, Cuando ella me decía esas palabras, yo me eché a llorar. and when she said those words to me, I Porque started estaba crying convertido en otra persona. because I had converted. Yo no era aquel niño que mami estaba I describiendo. wasn't that kid that my mom was Era una persona describing to me. diferente. I was somebody completely Y a mí different. solo Jesús me podía ayudar. And only God could help me. La Biblia dice The Bible que says cuando Dios creó al hombre that when he en el jardín del Edén, and in the Garden of creó Eden, a Adán y a Eva, los hizo perfectos. Adam and Eve, he Y created yo me them. pregunto quién le enseñó a Adán y a Eva And I asked you pedir today, y corromperse. who taught Adam and Y yo Eve encuentro en la Biblia to corrupt que themselves? Satanás fue el que les enseñó a hacer lo malo. And I tell you today, it was Satan that taught them how to corrupt themselves. Cuando yo me confronto con estos capítulos de la When Biblia I confront y Dios empieza a confrontar mi vida, and these books of me the doy Bible, cuenta que hay un enemigo de las God almas confronts me. que es el que nos enseña a ser malos, There's an enemy pero nosotros no nacimos malos. that we weren't Por born eso la bad. Biblia dice que para entrar al reino de los cielos And that's why the Bible says in order for you to enter the gates of heaven, se necesita ser como niño. you need to be like a Y kid. me acordé cuando yo era niño. And I remember when I was a kid. Yo te pregunto en esta And mañana, I asked you this morning, ¿quién te enseñó lo que tú sabes? who taught you? ¿Quién te enseñó a fumar? ¿Quién te enseñó a usar alcohol? ¿Quién te enseñó a usar drogas? ¿Quién te enseñó a meterte con un hombre que no es tu Who esposo? taught you how to ¿Quién te enseñó a deshonrar el orden de Dios? Who taught you how to ¿Quién dishonor te God? enseñó a andar vagando en una discoteca todos los Who días? taught you how to go to the club? ¿Quién te enseñó lo que sabes? ¿Quién te enseñó a ver y tener esas pornografías en tu mente? ¿Quién te lo enseñó? How to put all that pornography in your mind? Cuando te pongas a pensar, vas a decir, And you start yo realizing, no era así. you're going to start saying to yourself, I wasn't always like this. Aquel que te enseñó That he es taught aquel que you. amarra tu vida. Es aquel que ata tu vida y pones esas raíces.
That person who taught you how to do this, that Y who tú no puedes changed you, quitar esas raíces si no tienes fe. and you cannot take those chains Tú away. tienes que decirle a ese hombre maleducado y a esa mujer maleducada. You have to tell that person with bad character, with bad attitude, Tienes que decirle, to move. yo necesito You cambiar. need to tell them that you need to Tienes que change. decirle, yo no era así. You need to tell them that you weren't always like that. Sí, hay gente que no tiene comunicación con sus padres. There are people that don't even have Hay communication personas with que their viven parents. amargadas. There are people that Hay are personas que always viven con rencor. they always have Hay anger personas in que their heart, odian a su that padre, they hate their father, pero nunca se han atrevido a venir y a estudiar la historia de su padre. but they never took the time Hay to gente que dice, yo understand no the quiero history saber of their nada de father. papá, And they say, lo odio, I hate my porque father. un día me golpeó de la forma como no se golpea a un Because hijo. one day he hit me in the way that you shouldn't hit a Hay son. personas que dicen, yo odio a papá porque yo vi cuando golpeaba a mamá. There's people that say, I hate my father because Y yo I used to see defendía a mi how he hit madre y my me mother. golpeó a mí también. And then he came and hit me as well. Hay gente que dice, mira papá cuando le pegaba con la palma de machete y casi la mata a mamá. Papá casi mata a mi hermano. Y eso no se lo perdonan. Pero cuando tú empiezas a ver cómo era papá cuando nació. And when you start recognizing Papá no era ese monstruo que tú viste cuando era niño. Papá no era ese monstruo que tú viste cuando era niño. Alguien nos engañó y le enseñó eso. Por eso debes de perdonar. so that's why you have to forgive them. Porque también fueron víctimas. Because they were also victims. Así como tú eres una víctima. Just like you are also a victim. Por eso que el enemigo no quiere que escuche la palabra. That's why the enemy does Porque not esta want palabra es to la que hear te the word. libera. Because it's this word Esta palabra es la que te quiere y te hace that gives conciencia. conscience and change. Esta palabra es la que te dice verdaderamente. It's this word that gives Aquel you, monstruo que conocí como and padre it tells you that that monster that you nunca fue un monstruo. was not always a monster. Un día fue un niño inocente. One day he was an innocent child. Un día lo dañaron. One day he was. Cuando tú piensas de esa forma vas a querer decirle, And when you start recognizing that, yo te entiendo, and you're gonna start telling your parents, I understand que tú no naciste así. that you weren't born like this. Y Jesús pone el perdón. And Jesus puts the forgiveness. Y tú dices, yo tengo motivo para perdonar a esa persona. And you say to yourself, I have a motive to forgive. Cuando tú them. empiezas a perdonar And when you a start esa forgiving persona, that person, esa raíz de amargura empieza a salir. of bitterness starts coming out. La Biblia dice, The Bible cuidado says, entre vosotros, hermanos, be careful haya uno que tenga raíces de that amargura. in the midst of us, there will be bitter roots in our hearts. Una raíz de amargura que dice la Biblia A bitter es root in our heart is un enojo an anger que siempre lo has tenido. that you always have. Que cuando te mencionan esa historia te enojas. That when they mention Cuando te mencionan el nombre de esa persona te enojas. and then when they mention that name, you get upset. Te acuerdas de la historia y te enojas. Hay raíz de You amargura. remember about that story, you get upset. That is a root of Y bitterness. tienes que aprender a perdonar para que You eso have to salga. learn how to forgive. Dice, lo perdoné, pero que no se acerque a mí, eso no es perdón. And you say, Nosotros predicamos oh, I la forgive them persona de él already. y lo enseñamos. Don't let them get close to me. And I say to you today, that's not the way you forgive people. Hoy los hijos necesitan ser libres. Today, Las esposas necesitan ser libres. sons and mothers and wives Necesitan. need to be. Hay personas que conocen los problemas de sus hijos. There are Y people lo that único know que their dicen es que problems. está loco, esta está loca. There are parents that know the situations of their kids and they say, oh, he's Pero nunca han crazy. buscado la presencia de Dios para que Dios les diga qué es lo que pasa. But they never taken the time Pero to nunca han understand what clamado God al Dios del says. cielo para que le revele lo oculto de ese hijo, They cómo may pueden get closer to ayudarle. God and no understanding. Piensan que la mejor forma de ayudarles es pegándoles, They es think the only way to regañándoles. help them is by hitting them and always punishing them. Y la mejor forma como un padre y una madre puede ayudarle a sus And the hijos best way to teach your es kids buscando la presencia de Dios. is searching the presence of God. Y tienen que buscar la presencia de Dios, Searching the presence of God. porque la presencia de Dios Because in the presence of Él te God, va a dar la God respuesta. will give you the answer. En la presencia de Dios In the presence of Él te God, va a dar el amor que necesitas dar. He will give you the love En la that presencia de Dios, you give. In the presence of Él te va a God, dar el cariño, las palabras que necesitas the decir. sweet word. En la presencia de Dios In the presence of God, Él te va a dar He will give you la fe que tú the necesitas. faith that you need. Es que hay gente con necesidad. There are people here with Y necessity. Dios hablaba a mi vida And God spoke to me y ponía este mensaje de la palabra para traerlo a tu corazón and put this message in my heart to y hablarte con cuerdas de amor y de misericordia. speak to
speaks to you with strings of love. Que hay cosas que tú no entiendes que las vas a entender. And there are things you don't understand. Que cuando regreses a tu casa, And when you go back home, tú tienes que ir con un espíritu de perdón. you need to go back home with a spirit Que of cuando tú forgiveness. regreses a tu casa, When you go back home, tú vas a llevar buenas noticias. you're going to bring good news. Y las buenas noticias que vas a llevar son: And the good news that you're going to Jesús habló a mi vida. and you're going to say, Y cuando Jesus te spoke to my pregunten, life. what are you talking about? What you told me? Tú vas a decir, ¿Qué me dices que Jesus me hablas? uses the pastor in talking to me and my life. Jesús usó al pastor para hablar a mi vida y a mi corazón. Vas a decir a tu familia, I need a change. Necesito un cambio en mi familia. You're talking to your family, you told me I need a change in my life. Necesito cambiar mi vida. I need you to call me. Necesito que vengas Me ayudes. and help me. Ese es el hombre que Dios está buscando. That is the man that Un God hombre is. que tenga valor. Man Una that has mujer que valor. tenga valor. Woman that has courage. La Biblia en el libro de los Evangelios dice The Bible, the book of que the el reino de Bible, los cielos se hace fuerte, que solo los valientes lo arrebatan. that the kingdom of heaven is strong and it builds up strong. Valiente Those no who es- have courage. Valiente no es aquel hombre que se pelea con otro hombre, Courage is not that man que that fights pelea against con una another, pandilla. that fights against another gang. La Biblia no lo llama valiente. That Bible Valiente es aquel que reconoce sus errores. that man who's Valiente es aquel que está dispuesto a cambiarlos. who recognizes his errors and his Valiente es aquel que dice verdaderamente: tengo un mal carácter y estoy destruyendo mi hogar y no suelto la razón en mi vida. Courage is that man who recognizes his mistakes. Valiente es aquel que está a punto, que su esposa está a punto de irse y todavía no reconoce que su esposa está a punto de irse y todavía no reconoce que su mal carácter está destruyendo su hogar. Courage is that man La Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. that you need to change. Y Dios le habla este mensaje a personas valientes para que tengan valentía. And God is speaking to people today. Cuando Dios le habla a los discípulos And God speaks por to medio de people Jesús, through Jesus. les dice que tenían que tener fe. And he tells them that they need to have faith. Y hubo un hombre valiente. And there was a courage. Y le dijo: courage. Señor, Sir, yo tengo fe, pero aumentala. he said, Lord, I have faith, but give me more faith. Él sabía que necesitaba más fe para creer todo lo que el maestro le decía. He knew that he needed more faith in order to believe. Hay gente que cree en Jesús, There are people that believe in Jesus, pero no tiene la fe que necesita tener para ese problema. but doesn't have the faith for that problem. No tiene la fe necesaria para decirle a la botella del alcohol: por tu culpa estoy arruinando mi familia, mi relación. They don't have the faith to Hay hombres que strive. han visto a su mujer llorar día y noche y no se tocan el corazón porque aquella mujer llora, porque le da dolor verlo en la adicción. There are men. Necesitan fe. You need faith. Necesitan fe en el Hijo de Dios. You need faith in the Son of God. Oh, yo puedo entender a esos hombres. Oh, I can understand those No hay men. poder en Jesús. Yo puedo entender lo que es llorar a solas después de eso I know what it's like to cry alone y decir, la volví a regar otra vez. and to say, man, I messed up again. Yo sé lo que se siente I know what it's pedir like perdón casi todas las semanas to ask for forgiveness almost y always. querer un cambio y no poderlo lograr con tus fuerzas. And one day change, but not being able to make Y it. prefieres decir, si me va a querer, que me quieren así. And you prefer to say that he's going to love me or she's going to love me. Jesús me They're cambió. going to love me like this. Jesús me hizo una nueva persona. Jesus changed me. He made Jamás me. pensé ser un predicador de la palabra. I never wanted to be a preacher, Yo necesitaba la fe para que eso se moviera. but I needed the faith. Había otra persona dentro de mí There was a person inside of me, y ya tenía sus raíces puestas. and he had his roots planted. Yo le dije a Jesús: And I said to Jesus, yo te entrego mi vida I give you my life porque mi vida está siendo controlada because my life has por el been vicio, controlled por la droga, by the addictions, por el mal by the carácter, drugs, by the bad por character, todo lo que me pasó for all cuando those things yo that era happened to me niño. when I was little. Cuando tú le preguntas a un esposo, tú le cuentas su historia, And cómo when you que ask pasó a cuando tú husband, eras niño. what happened to you when you were little? Muchas veces la esposa te va a decir: pues a mí no me importa lo que te pasó cuando tú eras niño. And a lot of times your wife is going to say, I don't care about what happened to you when you were little. Pero cuéntale a Jesús. Oh, but tell Jesus. Cuéntale de lo que te pasó. Tell him about what Y de por qué tomas esa happened. actitud, por qué aprendiste a defenderte todo el tiempo. Tell him about how you started
defending yourself. Dile que te ayude, que lo necesitas. Tell him that you need some help. And Dile que Él es la única respuesta. tell him that He is the only answer. Él dice en su palabra, He says in His word el que a mí viene, that he who comes to me, yo no le echo fuera. I don't push him away. Él dice en su palabra, He says in His word, aunque tu padre y tu madre te dejaren, amen, if your mom and your dad y leave todos you, aquellos que te aman te and rechazaren, all those who love you, Él dice, push you yo, away. Jehová tu Dios, I, Jehovah, yo no te voy a rechazar, your God, will never yo leave te you. voy a tomar en mis I brazos, will not forsake yo you. te voy a restaurar, I will restore yo te voy you. a I levantar. will lift you. Él dice eso en su He palabra. says that in His word. El pueblo de Israel, The people of Israel, un pueblo que volvió su rostro a Dios, people that looked up to Dios God, mandó a Jesús, and He para sent salvarlos. Jesus to save them, mandó a Jesús He para sent Jesus restaurarlos. to restore Y them. Él dice a los suyos vino, mas los suyos no lo And recibieron. the Bible said that He came to His, but His did not accept Him. Y a los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. And then He who received them gave them the authority to be called Son of God. Cuando Él apareció caminando en esta tierra, When He appeared walking in the se earth, dirigió a la tierra de Sino y de Sidón, porque Israel no lo quiso. Israel did not want Him, so He went to a Cuando volvió different. sus espaldas, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, When He turned back, cuántas He veces said, yo no quise arrollarte, como la gallina arrolla sus polluelos, pero no quisiste. and He said to them, Hay gente que Dios ha llegado con la palabra a su casa, que ha puesto un predicador evangélico, que ha puesto una persona para que le hable del amor de Dios y no quiere. there are people that have. Así está Israel y él dice, cuántas veces yo traté y quise salvar tu situación, pero tú no quisiste. How many times did I not try to save you, but you didn't want me to save you? Aleluya, Quiero que tú aleluya. me te pide en esta mañana. If you can stand up this morning. Si hay una persona que necesita oración, And there's a person in here that needs prayer. que dice, pastor, That says, Pastor, ore por mí. I need prayer. Yo necesitaba escuchar ese mensaje. I needed to hear these words. Me lo dijo mi hijo, me lo dijo mi hija, me My lo son dice mi told me, esposo. my wife, my husband told me, Necesito cambiar. I need to change. Hay una persona que necesita oración. Is there a person O alguien que who necesita entregar su vida a Cristo. or that wants to En give their esta life mañana, to Jesus? y This decirle, morning? Señor Jesús, yo te entrego mi vida. And say, Lord Jesus Necesito que Christ, muevas ese carácter. I need you to change my character. Necesito que muevas esa mala actitud. I need you to change my bad attitude. Yo le voy a pedir que pase al frente. I'll ask you to come to the front. Dios va a honrar en tus pasos de fe. And God will honor